Magíster, coméntenos cuál es la realidad en torno al tema del agua que se vive aquí en la región del Cusco. Bueno, el problema del agua es un asunto bastante complejo porque empecemos por el asunto de la distribución equitativa del agua, ¿no? Por una parte. Por otra parte, preocupa, por ejemplo, cuando en el Perú, y sobre todo en nuestra zona, hablo de todo el departamento de Cusco, sobre todo provincias altas, el Perú está completamente cuadriculado con lo que son las concesiones mineras y no se están protegiendo muchas cabeceras de cuenca, que son la parte fundamental para mí del asunto del problema del agua. Entonces, se convierte en un problema mucho más complejo. Por otra parte, estamos en un momento donde efectivamente hay signos de cambio climático y el asunto de contar en un momento determinado de la historia con fuentes de agua dulce en nuestros nevados, hoy ya son parte de la historia, ¿no? Vemos escasos, digamos, rezagos, vestigios de lo que habían enormes cantidades de agua dulce, ¿no?, a nuestro alrededor, y que se está dejando correr y correr el agua sin darle una adecuada gestión. Por otra parte, nuestros ríos, empecemos por nuestro río Guatanay. Nuestro río Guatanay pues es prácticamente el desagüe de la ciudad de Cusco, ¿no? Es un desagüe, es un río totalmente contaminado. No tenemos, diría yo, no solamente por parte de los pobladores, sino por parte de la autoridad, no hay ese control, no existe un control. Entonces, ahí tenemos un problema bastante grave. Actualmente, por ejemplo, yo vengo desarrollando un estudio sobre metales pesados en agua en la parte de Valle Sagrado. Y se supone que siendo toda esa zona una zona muy rica en la producción, por ejemplo, de maíz blanco, ¿no?, que utiliza el agua que procedente de los nevados, que todavía existen, existe otra zona de Valle Sagrado que es regada por el río Vilcanota. Y encuentro trazas de, por ejemplo, trazas de mercurio, encuentro cierta cantidad de zinc. Entonces estoy diciendo, ¿qué está pasando, no? Y comienzo a preguntarme yo misma y comienzo a responderme. Por ejemplo, zinc, será pues por la falta de cultura de los pueblos, ¿no?, que tiramos no solamente, decía, la cloaca de las ciudades, sino que también los desperdicios, los residuos sólidos. Entonces, tiene que haber una gestión integral. El problema del agua es una cuestión integral. Tiene que verse suelo, tiene que verse agua juntos, ¿no? Saneamiento. Entonces, sí, tiene que verse saneamiento. Es una cosa compleja. Que no se está haciendo ahora. Que no se está haciendo, que no se está abordando de esa forma. Y no se están viendo, por ejemplo, como le decía, el caso, por ejemplo, de Salcapucara, ¿no?, donde podrían desarrollarse proyectos de una gestión adecuada del agua. El agua se está discurriendo y seguramente más adelante estaremos lamentando porque no le dimos un buen uso al agua. Entonces, con esta realidad que usted nos plantea, mencióneme tres, ¿no?, aspectos principales que debe contener este plan. Lo primero, diría, una normatividad coherente. ¿De qué sirve que de repente la Ley de Recursos Hídricos nos habla de protección de cabeceras de cuenca, pero sin embargo existe otro espacio, el espacio de minería, que está cuadriculando, decía, nuestros espacios y otorgando las concesiones mineras para que no se exploten por allí los minerales, sin tomar en cuenta, por ejemplo, esas cabeceras de cuenca? Uno. Dos, esa gestión adecuada en cuanto a los operadores, en cuanto a los usuarios, ¿no? Y tiene que estar bien definido ese asunto. Yo creo que por todo servicio se tiene que pagar. Las tarifas tienen que ser acordes a el uso que uno da al agua, ¿no? Aspectos muy importantes, muy bien definidos. Por otra parte, considero que el compromiso, pues la sensibilización de la población. Yo considero que en el tema ambiental en general, el asunto es la sensibilización y la capacitación. El rol de las entidades educativas, desde el nivel inicial, primario, secundario, es muy importante. Pero hay un punto flaco allí, ¿no?, porque hay un divorcio entre lo que es la educación, diría, básica y la educación superior. ¿Dónde estamos formando a los profesionales que van a trabajar inmediatamente? Es en las universidades.
y ese vínculo se ha perdido. En las universidades no existe ese abordar esa problemática que sí de repente se está abordando a nivel inicial, primario, secundario. Entonces considero que el tema en general del agua, suelo, aire deben darse como temas transversales en la currícula de las universidades. Incluso ahora con el asunto del desarrollo sostenible, ¿no? Estamos hablando, diría yo, de abordar todas las investigaciones a nivel de las universidades, ¿no? Conjugando el aspecto social, económico y ambiental, ¿no? Ahorita estamos cerca del Río 20, entonces tendríamos que ya cambiar la visión de las universidades. Hay un pronunciamiento de la Universidad Peruana a través de la ANR, de la Asamblea Nacional de Rectores, pero ¿cuánto dista del trabajo que venimos desarrollando, ¿no? O sea, como que es muy académico, muy teórico. Es muy teórico, muy teórico. Entonces la teoría aguanta, pero ¿lo estamos poniendo en práctica? Creo que no. Entonces deberíamos exigir que nuestras investigaciones, que aunque son muy pocas en las universidades, pues se aborden desde ese punto, ¿no? Si yo estoy abordando un tema de saneamiento, ese tema de saneamiento tendrá que verse bajo esas tres concepciones, ¿no? Tendrá que ver el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental. Y así el resto de investigaciones. Entonces la investigación para mí es un punto muy importante en las universidades y yo creo inclusive, fíjese, el canon está distribuido para la universidad pública, pero no está distribuido para la universidad privada. La universidad privada, que tiene las características de ser institución sin fines de lucro, debería tener parte de ese canon. ¿Por qué? Porque de esa manera podría impulsarse la investigación en materia de, en este caso diríamos, de recursos hídricos. Agradecerles a ustedes por la oportunidad y qué bueno que nos inviten a la universidad privada también a participar porque somos parte, ¿no? Somos parte de la sociedad y de nuestras universidades van a salir los futuros gobernantes del país, los futuros hombres que van a definir los destinos de nuestra sociedad. Okay, digamos, usted está contenta entonces de participar en este plan nacional, ¿no? Yo sí, muy contenta y a nombre de mi universidad una vez más agradezco y a nombre personal también mi compromiso de seguir participando en este tipo de eventos y aportar